Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo se cuida la familia del paciente crítico de la pandemia. Mi nombre es Mónica Rojas, yo soy actualmente miembro del número del capítulo de enfermería de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Bueno, en estos tiempos donde nosotros pasamos rápidamente un día de ser héroes y heroínas, al otro día a ser atacados y sentirnos vulnerados por todo este problema relacionado con la pandemia. También sumado a cómo nos sentimos un factor de riesgo para nuestras familias y nuestros seres queridos en torno al riesgo de contagio de esta patología tan importante. Y también sumemos la angustia moral a la que nos vemos enfrentados por una serie de situaciones como la toma de decisiones de tipo ético, ver morir nuestros pacientes, incluso en soledad. Todos estos factores intervienen en cómo nosotros cuidamos a nuestros pacientes y a nuestras familias. Y cómo también se expresan frente a síntomas de orden emocional, físico y psicológico, entre los cuales quiero resaltar la despersonalización de los pacientes y algunos sentimientos como frustración y enojo. Y ahora, de frente a nuestros pacientes, con el interés de darle la mejor terapia, sin embargo, a veces con medidas desesperadas, con procedimientos que son muy complejos, no solo para el paciente, sino para nosotros mismos, y la importancia del trabajo en equipo. También tener en consideración cuando nuestros servicios se desbordan y nuestra capacidad queda muy por debajo de la demanda, ofreciéndole a nuestros pacientes cuidados de calidad, pero en un escenario muy poco seguro, sobre todo porque no tenemos todavía un gran material que aportar, sobre todo desde el punto de vista científico, que nos diga cuál es la mejor terapia y sobre todo la más segura. De todo esto, ¿qué ha pasado con la familia? ¿Ustedes han tenido tiempo para pensar qué necesitan ellos? Y definitivamente ellos son protagonistas también en este problema. A veces desde la distancia, con la incertidumbre todo el tiempo de pensar que están alejados de su familia y nuestro paciente a total disposición de lo que nosotros podamos hacer por ellos. Y entonces allí surge un interés especial por ver cuáles son las necesidades de la familia. Y muchos reportes nos dicen que los familiares necesitan acompañamiento, necesitan comunicación y necesitan proximidad. Todo esto es para que ustedes puedan ver un sinnúmero de revisiones y de trabajos con buen nivel de evidencia, incluso también de metodología cualitativa que nos permite abordar este problema. Miren cómo es fundamental la muerte en las unidades de cuidado intensivo y cómo es especialmente prioritario para las familias que su paciente y ellos mismos vivan un proceso de buen morir. Allí es importante tener en cuenta todas las decisiones de fin de vida, la presencia de la familia, la comodidad del paciente al momento de fallecer, incluso la extensión del cuidado de la familia después de que su familiar o su paciente fallece. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Les voy a compartir algunos fragmentos de unas entrevistas de un estudio de investigación que estamos realizando en mi institución, donde participan los familiares de los pacientes y el equipo de salud. Y miren cómo estamos estableciendo a través de estas entrevistas que todavía nos falta algún grado de calidez humana, algún grado de compasión, algún grado de empatía con los pacientes y sus familias cuando estamos en este ambiente y en este contexto tan complicado. También estamos viendo que nosotros no estamos preparados para asumir este desafío en cuanto a cómo debemos atender las familias de los pacientes en cuidado intensivo. Pero, ¿qué hacer para mejorar esta experiencia de los pacientes y sus familias? Pues nosotros hemos creado un guión básico para proveer información. Esto nos permite estandarizar la información, nos permite que las personas que no han recibido aún ese tipo de entrenamiento específico para estas habilidades en la comunicación con las familias tengan una guía y no se presenten
quejas, reclamos, demandas. Y entonces quiero compartirles los fundamentos o las bases de esta guía pequeña. Lo primero es preparar la conversación y entonces esto constituye que debemos fundamentar el propósito, por qué estamos en comunicación con la familia. Incluso irlos preparando para que ellos tomen futuras decisiones y solicitar de una vez las autorizaciones. Evaluar la comprensión y las preferencias, permitir allí que los pacientes y sus familias expresen lo que ellos quieren saber. Muchas veces estamos preocupados por el sodio, el potasio, el cloro, la criticidad, pero no entendemos lo que la familia quiere saber. Utilizar un lenguaje claro que ellos puedan entender y tratar de usar una metodología como la del feedback. Compartir el pronóstico, pero hacerlo de una manera no cruda. Ellos quieren la verdad, pero no quieren que les quitemos las esperanzas. Y explorar qué es lo que ellos sienten, miedos, ver qué es lo que nos está produciendo tensión en su familia, incluso con nosotros como proveedores de salud, y tratar de llegar a acuerdos con ellos. Y por último, debemos cerrar ya la conversación, pues resumiendo todo lo que tiene que ver con los elementos claves, mirando qué observaciones tiene la familia y dejando una consigna en la historia clínica de este proceso. Pero ¿qué pasa con la comunicación en escenarios como COVID-19? Pues no es que haya un cambio fundamental. Seguimos viendo el sufrimiento psicológico y físico de los pacientes y la familia, incluso la preocupación por los síntomas físicos de los pacientes que llegan hasta nuestros servicios, como es la disnea, la falla respiratoria, el miedo y la ansiedad que sufren ellos mismos y sus familiares por cómo va a ser el pronóstico, qué está pasando. Recuerden que esta es una enfermedad que es totalmente amenazante, es nueva y amenazante. Nos obligan entonces a tomar decisiones difíciles cuando esto se convierte en una crisis. Hay a veces limitación de recursos, sobre todo en las zonas apartadas. Y allí entonces tenemos un factor fundamental que nos cambia la interacción y la comunicación con la familia, y es que hay una separación de sus seres queridos. Y esto está dado por los protocolos que debemos seguir, restrictivos, y que van en orientación a disminuir problemas de salud pública como aumentar el contagio. Pero también es importante que podamos establecer unas herramientas clínicas para el manejo de pacientes y la comunicación con sus familias en escenarios donde el equipo de salud está enfrentado como primera línea a esta serie de situaciones. Y entonces vean cómo hay un soporte, el Vital Talk, que incluye elementos de bolsillo donde nos va a permitir mejorar la comunicación. Pueden descargar todos los elementos de bolsillo y las herramientas en el idioma que ustedes quieran. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, relacionados con cómo se debe dar la información en algunas situaciones críticas, sobre todo cuando ellos no saben qué decir, no saben qué hacer, no saben qué va a pasar. Y cómo la familia está afrontando este tipo de situaciones que cada vez son más frecuentes y más graves en nuestro escenario. Recuerden que también tenemos otro recurso que es la página de un centro de cómo avanzar en cuidados paliativos. Recuerden que los paliativistas llevan una delantera sobre todo en cómo enfrentar este tipo de situaciones, de cómo comunicar algunas noticias difíciles. Entonces también allí pueden ustedes consultar en esta página recursos, el blog y webinar diseñados para formar al personal de primera línea en estas habilidades. Recordemos pues que este virus nos ha puesto en jaque incluso a las economías más potentes como son las de los Estados Unidos, y nos ha enseñado algo: debemos ser cada vez más humildes y debemos volver a lo simple, a lo básico. Miren cómo hoy día es importante un beso, un abrazo, una caricia y el contacto físico. Hoy día, donde está totalmente restringido, debemos innovar, debemos adaptarnos. Hemos incorporado en nuestra institución las videollamadas, están muy de moda, pero es importante saber cómo debemos realizarlas.
Esto debe contener algunas recomendaciones, como es que el paciente tenga una condición clínica emocional adecuada, el paciente no tenga un RAS mayor a 2 puntos y en el momento en que se va a realizar la videollamada no exista dentro del servicio una situación de emergencia o ingreso de un nuevo paciente que amerite la atención de todo el equipo. Durante la realización de esta videollamada es importante tener una fase de preparación del paciente, de la familia y de la persona que va a realizar la llamada. Con el paciente hay que preguntarle si quiere tener ese tipo de recurso. Hay que preguntarle si las personas que lo han solicitado son las personas cercanas a él. En la familia hay que conciliar la hora, por eso es muy importante que seamos puntuales. También hay que explorar con ellos si van a asistir niños. Hay que irlos preparando porque algunos procedimientos como el decúbito prono, los tubos, las sondas y los demás elementos que son bien usados en la UCI pueden causar en ellos algún tipo de temor y hay que irlos preparando. Y la persona que realiza la videollamada debe estar enfocada en ese momento, debe acompañar al paciente, incluso debe contemplar la posibilidad de algunos otros miembros para que también participen. En el comienzo, pues se debe presentar la persona que lo está haciendo y debe estar siempre cerca al paciente, informarles a las personas que están detrás de la tablet o del recurso que ustedes usen, que van a estar viendo algunas condiciones que son para ellos desconocidos. En la conducción, pues hay que animarlos a que tengan una conversación de tipo natural, que sea sobre todo para los dos de doble vía, un proceso de acompañamiento y de motivación. Y la finalización es simplemente cerrar la metodología con un fuerte mensaje de esperanza para los que intervienen en esta videollamada. Algunas reflexiones para terminar. Recordemos que es necesario el cultivo de la compasión y la vulnerabilidad como eje central de la atención de los pacientes y sus familias. Cada vez cobra más importante ir más allá de ponerse en los zapatos de la persona y de su familia. Lo más importante es que debemos poner todo lo que tenemos, todas nuestras herramientas de afrontamiento para ayudar a esas personas y no olvidar que cada vez nosotros somos más vulnerables. Hoy estamos en una situación similar. Todas las personas somos iguales y todas tenemos el mismo riesgo de enfermar, incluso de estar en condiciones críticas como las que tenemos hoy día en nuestras unidades de cuidado intensivo. Importante recordar que la comunicación con el paciente y la familia es una prioridad. En todos los escenarios donde se les pregunta a estas personas qué es lo que necesitan, ellos reclaman siempre una información clara, precisa, oportuna, pero no desesperanzadora. Más allá de una información, ellos quieren una retroalimentación que les permita tomar decisiones, así sean algunas dolorosas para ellos, pero es importante que nosotros podamos desarrollar habilidades blandas, no solamente las técnicas que nos hacen salvarle la vida a los pacientes, sino también aquellas que nos promueven la adopción de las mejores decisiones y de las mejores situaciones de orden emocional, psicosocial para estas personas. Y por último, todas nuestras acciones deben estar dirigidas a aliviar el sufrimiento. Debemos acompañar a esas personas y saber qué es lo que necesitan para que tengan una mejor experiencia y sobre todo estén alineadas con lo que nosotros hacemos en el día a día, que es cuidar personas. Muchas gracias.